Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1, segundo vídeo del día y todavía viene un vídeo bastante cargado, mínimo vamos a tener un vídeo más porque todavía nos van a quedar todas las impresiones de los pilotos previas a este Gran Premio de España, pero en esta ocasión nos vamos a centrar acerca de modificaciones, mejoras que ya se han podido ver en el circuito, ya van llegando, se van viendo, ya se van montando los monoplazas, por lo tanto ya estamos pudiendo ver muchísimos de estos aspectos. También vamos a tener un tema bastante interesante al final, que no es que lo deje al final para meter presión, es que primero va a tratar sobre todo de mejoras, cambios, impresiones de también equipos acerca de estos nuevos cambios que vamos a tener, y luego al final del vídeo tenemos un tema bastante interesante y finalizaremos. Así que si queréis saber los minutos de todos los temas lo tenéis en la descripción, en un índice, para que si queréis ir directamente al tema del final lo podáis hacer mediante dicho índice. Ahora sí vamos a comenzar y vamos a comenzar primero con la típica imagen que tenemos previa al Gran Premio de cada fin de semana que hay. Tenemos esta imagen de Albert Fabregas cerca de los alerones traseros y los vamos a analizar. Primero tenemos esta imagen como es típica ya de Red Bull, Ferrari, Mercedes y el equipo Alpine. Aquí ya podemos ver estos alerones traseros que llevarán los equipos para este fin de semana, algunos de ellos muy diferentes a los que pudimos ver en Mónaco, porque en Mónaco era todos llevados a la máxima carga aerodinámica. En esta ocasión vemos solo un equipo con un alerón de alta carga aerodinámica. ¿Qué equipo es ese? Como lo vemos es el equipo Red Bull, que llevan un alerón muy similar al de Mónaco, menos obviamente extremo. En Mónaco prácticamente son muros. En este caso, pues bueno, lo vemos un poco más bajo, pero sigue siendo un alerón de carga alta de aerodinámica. Luego tenemos en el caso de Mercedes y en el caso del equipo Alpine dos alerones muy similares que son también yendo hacia media alta carga. No llega a ser media, no llega por supuesto a ser baja. En baja no vamos a ver en España, ahora explicaremos la razón, pero no llega a ser baja, pero es media alta. No llega al nivel extremo de Red Bull, pero tampoco llega al nivel de Ferrari, que Ferrari tiene un alerón de media carga aerodinámica. ¿Qué se consigue con estos cambios que estamos viendo en esta imagen? Pues bueno, en el caso de Ferrari, por ejemplo, deberían de ser más rápidos en recta que Red Bull, aunque Red Bull, por ejemplo, debería ser más eficiente en las curvas, debería ser más eficiente también en la salida a la recta. Cuidado con la nueva curva 13 y curva 14, más adelante vamos a hablar al respecto sobre ella, pero cuidado con las nuevas última curva del circuito, el nuevo último sector, porque es la salida a la recta y si tienes más eficiencia ahí, cuidado porque también la salida va a ser importante. Y además, bueno, luego en Red Bull, abriendo el DRS, al final la velocidad punta comparada con Ferrari debería de ser muy similar, pero velocidad punta sin DRS y demás, velocidad pura debería tener mejor Ferrari porque obviamente su alerón es de menor carga. En el caso de Mercedes y en el caso de Alpine es un poco balanceado porque sabemos que además ese circuito tiene de todo, entonces es bastante importante estar bastante balanceado. Tenemos la segunda imagen también sobre dichas fotos donde podemos ver el Aston Martin, el McLaren, el Haas y el Alfa Tauri. En este caso pues podemos ver que el Haas sobre todo destaca que tiene la aleta del alerón más baja que el resto para este fin de semana, y también podemos destacar de esta imagen que Aston Martin y McLaren tienen una ala de mayor carga que la que hemos podido ver en el caso de Haas y en el caso de Alfa Tauri. Lo cual esto también nos podría indicar un mejor funcionamiento del DRS también. En el caso de Aston Martin tienen un alerón también de bastante carga aerodinámica, aunque en el caso de Aston Martin no es tanta noticia porque en Mónaco lo vimos en casi todos. Bueno, en Mónaco lo vimos más exagerado, pero en el caso de Aston Martin también nos habían traído alerones de alta carga aerodinámica, como es en el caso de, por ejemplo, nos lo trajeron en Bahrein, así que no es la primera vez que fuera de Mónaco lo vemos. En el caso de Red Bull sí que es la primera vez que llegamos a ver este tipo de alerón en un circuito que no sea Mónaco. Así que veremos los rendimientos con estos alerones, pero han sido desveladas las mejoras de Aston Martin para este fin de semana. Van a tener unas mejoras en el suelo que ya han sido especificadas, pero no se han podido ver porque por supuesto no quieren mostrar el suelo, pero ya lo han confirmado, y sobre todo hemos podido ver una mejora en el alerón delantero, un alerón delantero más voluminoso con esta intención de intentar conseguir mayor carga aerodinámica. Así que veremos cómo funciona este nuevo alerón delantero en el Gran Premio de España en un fin de semana donde Aston Martin llega con muchas ganas y donde creen que es una nueva oportunidad que tienen como ya la tuvieron en Mónaco. Estas son unas declaraciones que ya de por sí dijo Mike Krack tras el Gran Premio de Mónaco. Por supuesto lo dijo con toda la adrenalina y con todo estando en caliente después del Gran Premio de Mónaco, pero sí que ya allí nos confirmó que íbamos a tener estas mejoras, que ya sabíamos que en España iban a traer mejoras porque las de Imola las repartieron en Mónaco, que trajeron unas pocas, y la en Barcelona. En Canadá, que es la siguiente carrera, o sea, esta semana tenemos España, el fin de semana que viene no tendremos carrera, la siguiente Canadá se espera
un gran paquete de mejoras de Aston Martin, o sea que venimos con carreras muy consecutivas con grandes mejoras, pero en el caso de Aston Martin traen esa mejora en el suelo, la cual no se ha podido ver, pero sabemos que es la parte más importante de un monoplaza de Fórmula 1 en el día de hoy, ese suelo del monoplaza que se pudo ver en Red Bull, y ya con esto yo he visto a algunos especulando de si será similar al suelo del Red Bull, y ya os digo que no, tranquilidad en ese aspecto, no van a, para empezar, si quisieran intentar copiarlo, no se copia de la noche a la mañana, no lo ves en Mónaco y en España ya tienes el mismo suelo que tiene Red Bull, por supuesto, estas cosas no funcionan así, y además es lo que yo os he estado explicando, Red Bull no tenía ni siquiera preocupación por mostrar el suelo porque los equipos ya tienen su línea de desarrollo y además que el suelo ya lo conocían. En Aston Martin ya sabían cómo era el suelo más o menos de Red Bull, quizá lo han visto más claro, pero ya tenían imágenes de prácticamente todo el suelo porque por el paddock al final, antes o después, se acaba viendo. Lo único que esto lo mostró públicamente y lo mostró claramente para todo el mundo. Sobre todo, aparte de esas mejoras en el suelo que van a ser cruciales y veremos cómo funcionan, tenemos esta imagen de un periodista italiano, Pier Giuseppe Donadoni, perdonad por la pronunciación que me he liado, pero vamos, básicamente Pier Giuseppe Donadoni, que ha publicado esta imagen que estamos viendo aquí en pantalla. A la derecha, el alerón delantero que teníamos en anteriores carreras, a la izquierda es el nuevo alerón delantero. Lo vemos con bastante modificaciones, ha habido gente diciendo que sí, a lo mejor era la especificación antigua Mónaco, y ya os digo que no, es una nueva especificación porque en Mónaco, para empezar, Aston Martin no cambió el alerón delantero, y es que el alerón delantero que hemos estado teniendo en el Aston Martin ha sido el que estamos viendo a la derecha. Vemos variaciones diferentes, lo vemos, no vemos esa ondulación que tenía, empezaba muy bajo y luego subía, aquí empieza directamente desde arriba y luego ya va decayendo más o menos en esa parte final del alerón, esa parte del extremo sí que es similar, así que veremos cómo funciona, veremos qué rendimiento tiene, y como os digo, recordatorio de que Mike Crack ya dijo que este fin de semana esperaban tener nuevamente oportunidades. Además, bueno, ya se ha podido ver el monoplaza, ya lo han estado probando, os traigo estas imágenes, cortesía en esta ocasión de Albert Fábrega, al igual que las primeras del alerón delantero, ya los ingenieros de Aston Martin montados en el monoplaza, poniéndolo en el box, y sobre todo nos centramos en ese alerón delantero de delante, pero Albert Fábrega también ha hecho esta imagen de por atrás que también me ha parecido bastante interesante, y podemos ver nuevamente el alerón trasero que ya habíamos mencionado anteriormente, que es, como os digo, bastante voluminoso. No es la primera vez que lo vemos en Aston Martin, pero es un alerón de alta carga aerodinámica nuevamente, así que bastante curioso. Veremos cómo funciona porque este fin de semana además se va a necesitar mucha carga aerodinámica. El Gran Premio de España es un gran premio que tiene de todo. Tiene velocidades altas, tiene velocidades medias, tiene alguna zona de velocidad lenta, aunque realmente la mayor parte de velocidad lenta era la chicane, que se ha desaparecido, y sobre todo tenemos un nuevo sector 3 espectacular y que va a generar mucha degradación en los neumáticos, que ha habido gente, me lo han puesto en el anterior vídeo, así que así lo explico, diciendo que bueno, las temperaturas van a ser bajas, la degradación no va a ser alta. No, al contrario, la degradación va a ser, si hubiera temperaturas altas, sería aún mayor, por supuesto, pero va a seguir siendo muy alta, primero porque España es un circuito que tiene unas degradaciones muy altas, es un circuito muy abrasivo, como veremos ahora mismo, pero es que además el nuevo sector 3 va a ser un devorador de neumáticos, sobre todo del neumático delantero. Así que esto es lo que estáis viendo aquí en pantalla. Diréis, ¿qué es esto? Bueno, este es el simulador de Mercedes diciéndonos dónde van a estar las velocidades. Básicamente es la comparación de 2022 con 2023, lo podemos ver esa diferencia. Básicamente, en general, vemos unas velocidades puntas en algunas ocasiones mayores, en algunas ocasiones menores. Eso es un cambio diferente simplemente debido a los nuevos monoplazas. Hay en ocasiones, por ejemplo, vemos la curva 3, la curva 1, que hoy en día se hace a 135, el año pasado se hacía a 150, pero luego vemos la curva 2, que hoy en día se va a hacer a 175 y el año pasado se hizo a 155. Así que vemos diferentes diferencias, pero eso es por los nuevos monoplazas. Simplemente centrémonos en el sector 3, ver la curva 13 y 14, las nuevas últimas curvas que tenemos en el circuito este fin de semana, y fijaos, curva 13, donde normalmente se hacía 90, la chicane se hacía 90, 80 más o menos, ahora curva 13, 225, una curva que se supone, bueno, se hace a sexta marcha y se supone que se va a poder hacer sin levantar, esa curva, la curva 13, se va a poder hacer a fondo.
lo dicho, devorador de neumáticos. Es una curva a 200 y a fondo se va a cargar los neumáticos, que bueno, la curva 9 ya de por sí ya lo hacía, por eso, y la curva 3. La curva 3 y la curva 9 son curvas que eran ya muy abrasivas para el neumático, además del trazado que ahora lo veremos, pero ya era algo que generaba mucha degradación. Es que esa curva 13 va a ser mortal, pero es que la curva 14, 210, en teoría se tiene que levantar, pero van a intentar ir lo máximo a fondo porque después viene toda la recta y necesitan la mayor velocidad punta. Eso se va a cargar los neumáticos. Y estamos viendo aquí este gráfico que nos ha puesto Mercedes, cortesía, como digo, del equipo Mercedes, y eso va a ser espectacular. Además, se van a realizar a sexta marcha unas curvas muy veloces. Veremos cómo funciona. Además, no se pueden permitir ir más lento, no se pueden, en teoría en la curva 14, la última curva nueva, se tiene que levantar, pero no se pueden permitir perder ni un milisegundo. Van a levantar lo mínimo posible porque luego viene toda la recta, necesitan la mayor velocidad punta posible, pero es que además van a necesitar ir muy finos porque si no te vas a la grava. El circuito de España lo bueno que tiene es que no tiene casi escapatorias, la curva 1 sí la tiene, pero más allá de esa curva 1 no hay escapatorias. O lo aciertas o te vas a la grava. Así que cuidado, por suerte en ese sentido en España tenemos un circuito que tiene su grava, tiene su hierba y eso nos va a poder venir bastante bien. Y como digo, además, si ya fuera poco, entre la curva 3, entre la curva 9, entre la curva 10 incluso, que es una nueva curva también bastante grande, y esta además es diferente, es justo de izquierdas, el resto todas serán hacia derecha, esta es de izquierdas, la curva 13 y la curva 14 que van a ser súper abrasivas para los neumáticos. Además, ver este gráfico que nos pone Pirelli, es que fijaros en la información del circuito, sobre todo en el sentido que tenemos para los neumáticos. Vemos máximos, vemos el estrés lateral va a ser el 5, lo máximo posible que nos marca Pirelli. El estrés de neumático es un 5. La curva 3, la curva 9 y las curvas 13 y 14 hacen que el estrés de neumático sea extremo. Y luego el trazado en sí tiene un 4 en abrasión del asfalto y bueno, luego la carga aerodinámica que nos lo marca con el 4 y luego luego también tenemos otro tipo de informaciones, como es que la tracción nos la marcan con el 3, nos marcan con el 3 los esfuerzos en frenada, el 3 la evolución del asfalto, es decir, que no es extrema como por ejemplo sí que la vimos en Mónaco, o hasta con un 3 el agarre del asfalto, que bueno, no es demasiado elevado, pero que si fuera más elevado podría llegar a ser también incluso peor para esta degradación, pero es un punto intermedio. Pero sobre todo es eso, el estrés lateral, el estrés del neumático y la abrasión del asfalto. Son máximas. La abrasión del asfalto es un 4, no es la máxima, pero las otras dos sí. Va a ser un devorador de neumáticos este circuito y va a ser clave tener una buena degradación de neumáticos. ¿Qué equipos tienen una buena degradación de neumáticos? Red Bull, por supuesto, lo hemos visto en Mónaco. La degradación que tiene de neumáticos Red Bull es una auténtica locura, pero otro equipo que tiene muy buena degradación de neumáticos y sobre todo mucho mejor que Ferrari, no os voy a decir Mercedes porque Mercedes lo tenemos que comprobar, pero sobre todo que Ferrari, un equipo que destaca mucho en ese sentido, es el equipo Aston Martin. Así que veremos cómo evoluciona este circuito, cómo evoluciona este fin de semana. Esas son dos claves que vamos a tener para todo este fin de semana. Esas son las mejoras y además, por parte del equipo Mercedes, os hemos traído el gráfico. Os traemos ahora unas declaraciones de Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes, que los ha dicho en este día de hoy previo al Gran Premio de España, diciendo que lo importante para este fin de semana es sacar más datos. Ya lo hemos visto a lo largo de toda esta semana, que Mercedes viene con muchas ganas a España, sobre todo para poder sacar datos. No hay mejor realmente fin de semana para Mercedes para sacar datos que este. El circuito de Montmeló es muy bueno en muchos sentidos y sobre todo es un circuito muy bueno para test. Por algo los equipos han hecho test privados muchísimos aquí, por algo la Fórmula 1 ha estado viajando a los test de pretemporada aquí siempre hasta que ha llegado el dinero de Bahrein que se querían llevar dichos test y bueno, luego también es verdad que sí que por viajes y demás te puede llegar a venir bien de ya estar asentado ahí, pero básicamente es únicamente por dinero. Si fuera por usabilidad o por que le venga mejor, seguirían siendo aquí. ¿Por qué? Porque este circuito mezcla lo que he dicho antes, velocidades altas, velocidades medias y velocidades bajas, rectas, velocidades lentas en curva, velocidades medias, alta degradación de neumáticos, puedes comprobar ritmos de carrera, clasificación, ritmos en velocidad punta, puedes comprobar muchas cosas. El sector 1 es muy diferente al sector 2, el sector 2 aún más al sector 3 y así. Es un circuito muy clave para hacer pruebas, por lo tanto no podía haber mejor fin de semana para Mercedes
Mercedes para sacar datos que lo iban a llevar en Imola y luego tener Mónaco. Finalmente les tocó llevarlo a Mónaco. Es un fin de semana donde sobre todo han dicho lo que ha dicho ahora mismo Toto Wolff en estas declaraciones que os traigo, es que era imposible evaluar el circuito y aún así no fue un desastre, así que en ese sentido salieron bastante contentos, pero sobre todo que tienen muchas ganas por comprobar el rendimiento de Mercedes este fin de semana. Se dice que si vas bien en Barcelona, vas bien en todos los circuitos, porque si vas bien en este circuito que tiene de todo, vas a ir bien en todos los circuitos. Y Mercedes normalmente, históricamente, es un circuito que se le ha dado bien, por algo han ido bien durante tantísimos años, que ganaron 8 mundiales de constructores, ganaron 7 mundiales de pilotos, en los cuales 6 los ganó Lewis Hamilton con ellos. Hamilton tiene 7, pero uno lo ganó con McLaren, tiene 6 con Mercedes, 6 lo ganó él, uno lo ganó Nico Rosberg. Por algo es eso, por algo estuvieron dominando tantos años, porque es que en Barcelona se les daba bien, me refiero. En Barcelona se les daba bien y efectivamente luego se demostraba a lo largo del fin de semana, así que veremos este nuevo Mercedes con estas nuevas actualizaciones que tienen, que ya nos han hablado bastante sobre ellas. Ya nos ha dicho Toto Wolff que todavía lo único que necesitan mejorar por ahora, que ya han sacado en clave de Mónaco, es que la parte trasera sigue siendo bastante inestable y es algo que necesitan mejorar. Toto Wolff ya nos ha dicho que no han mejorado todo lo que les hubiera gustado por el límite presupuestario y porque si a lo mejor mejoraban todo, no podían tocar más el monoplaza a lo largo del año, entonces les venía mejor entenderlo e ir luego trayendo esas mejoras, pero ha sido un cambio radical, es un cambio donde tienen un techo mayor al que tenían antes y veremos cómo funciona en Barcelona. Otro equipo que espera funcionar bastante bien en Barcelona, y finalizamos con el tema de las mejoras y nos vamos ya al tema que os he mencionado previamente al principio del vídeo. Otro equipo que quiere ir bien en Barcelona es el equipo Ferrari, que esto lo dice Frédéric Vasseur, y sobre todo Frédéric Vasseur en lo que se centra es que necesitan seguir progresando en Barcelona, van a traer mejoras, no todas las que querían, por como ya os hemos contado en este canal, pero que esperan seguir mejorando, esperan seguir teniendo un mejor rendimiento carrera tras carrera y esperan este fin de semana conseguir un buen resultado en una carrera donde el año pasado no se les dio mal, pese a que luego Carlos Sainz tuviera problemas y Leclerc tuviera que abandonar, así que veremos este fin de semana. Barcelona es un circuito que históricamente a Ferrari en los últimos años no se le ha dado tampoco tan bien, sobre todo, pero bueno, el año pasado, por ejemplo, Leclerc consiguió la pole y estaba teniendo un muy buen ritmo separándose de Verstappen, luego Verstappen cometió además un error, así que es un circuito que el año pasado se les dio bien, este año por la degradación no debería de dárseles tampoco tan bien. Veremos, van a traer esas mejoras, sobre todo comenta Frédéric Vasseur que en Mónaco no pudieron mostrar todo el potencial del monoplaza y que esperan que en Barcelona puedan tener una imagen más clara del Ferrari con estas mejoras, que ya sabemos que no van a traer las tan ansiadas mejoras en la suspensión, son unas mejoras que iban a introducir en Imola. Imaginémonos el punto de importancia que tenían esas mejoras en las suspensiones, que pese a que iba a llover en Imola y los equipos ya, aún antes de cancelarlo, ya estaban retrasando las mejoras para el Gran Premio de Barcelona, Ferrari retrasó todas menos las suspensiones, se canceló, pues ya directamente no las introdujeron en Mónaco y Vasseur nos confirmó en Mónaco que ni siquiera las van a introducir en Barcelona. Para que os fijéis en la importancia que tenía, que hasta con lluvia la iban a introducir porque las necesitaban y finalmente no las van a traer. Sí que van a traer otro tipo de mejoras y veremos cómo rendirán en el Gran Premio de España. En Mónaco tuvieron un buen ritmo, fácilmente fueron el tercer equipo, mejor que Alpine, por supuesto, y mejor que Mercedes, lo único que por estrategia y mala suerte y por errores de estrategia y por errores de Carlos Sainz, que era el que por lo menos iba a acabar más adelantado, errores también del piloto madrileño, como digo, errores del equipo, acabaron con unos puntos bastante bajos en comparación al ritmo que tenían un buen ritmo. Bueno, errores también del equipo, por ejemplo, no avisándole a Leclerc que venía Norris en clasificación, que eso provocó la penalización del piloto monegasco, errores en sí que tuvo en general todo el equipo, tanto pilotos como el equipo, que les hizo perder puestos y perder posiciones. No pudieron demostrar todo su potencial, esperan este fin de semana en Barcelona sí poder hacerlo y acumular bastantes puntos. Y ya para finalizar, el tema que os he estado diciendo desde el principio del vídeo, un tema bastante interesante, y son unas declaraciones de Helmut Marko criticando, cómo no, a Checo Pérez, que nuevamente yo no me explico. Lo he dicho, ahora os leo las declaraciones, lo he dicho en muchas ocasiones esta semana también, porque a Helmut Marko le he dado la razón diciendo palabras que ha dicho sobre Checo, sobre el fin de semana que tuvo en Mónaco, diciendo que fue un desastre, y es así. Checo tuvo un fin de semana que fue un desastre en Mónaco, lo hemos analizado, lo ha dicho él mismo. No es ningún secreto, hay gente intentando decir que no. Por supuesto, fue un desastre, yo no entiendo la gente que dice que no. Ahora bien, no entiendo, como siempre os he dicho en este canal, las críticas excesivas que hay por parte de Helmut Marko a uno de sus pilotos,
que es un piloto suyo, que lo puedes opinar, pero públicamente a tu piloto te viene bien criticarle de esta forma, que Ferrari no critica de esa forma a Sainz, por ejemplo, que Mercedes no criticaba de esa forma a Bottas. Es que con Checo hay veces que Helmut se centra y se ceba, y esta semana ha estado diciendo muchísimas palabras, y es que ahora ha dicho unas palabras bastante fuertes que yo no entiendo. ¿Qué es lo que digo? Que le he dado la razón, porque es que es así, porque es que Checo tuvo un fin de semana desastroso. Si es que yo no es que lo haya dado yo, si es que las ha dado, le ha dado la razón al final Checo también con sus impresiones de aquel fin de semana. Tiene razón en ese sentido, que Mónaco fue un desastre, pero esto que dice me parece ya lo mismo. Seguir insistiendo en asegurarte de que, no sé, de criticar a Checo. Lo que dice hoy Helmut Marko en un medio austriaco es que Max Verstappen nunca estuvo preocupado por la pelea por el título. Así lo ha dicho, y le han preguntado el por qué, y dice porque nunca ha visto como a Checo como un rival para el campeonato. Esa es la impresión que tiene Helmut Marko, que Verstappen nunca vio a Checo como un rival para el campeonato, que Verstappen nunca estuvo preocupado y que Checo no está al nivel del piloto neerlandés. Lo dicho, si lo puedes llegar a opinar, pero siendo tu piloto, yo aquí nunca entramos porque por supuesto no es así en temas conspiranoicos de si le están saboteando o lo que sea, porque un equipo no va a sabotear a su piloto, porque un equipo no quiere que un piloto suyo se estampe, pero como un piloto no quiere que como un equipo no quiere que su piloto se estampe, un asesor del equipo tampoco quiere por lo menos públicamente decir esas palabras. En un año en el que estás tú solo compitiendo contra el resto, porque Red Bull está solo, aunque tú creas y seas consciente de que Verstappen va a ganar, yo creo que no es lo lógico decir que Checo no es una amenaza para Max y que no va a luchar por el campeonato. Que el Mundial decida, si es que es lo que digo, si hubiera un rival, por supuesto ellos ya tienen que decidir y está claro a quién van a decidir. Pero sin haber un rival, que las carreras hablen por sí solas, que están hablando por sí solas, pero que el equipo no es quien tiene que hablar. Y es que no es la primera vez que Helmut Marko dice algo por el estilo. Hemos visto palabras muy feas de Helmut Marko llegando a tonos en alguna ocasión que, bueno, en este canal incluso las hemos comentado. Y es que es lo que digo, no entiendo el asesor del equipo Red Bull que diga unas palabras tan feas de alguien como que es un piloto suyo, que por ejemplo es que no las dice ni siquiera. Vamos a irnos a otro caso. En el equipo Alfa Tauri, del cual también es parte del equipo Red Bull, ha dicho que Nyck de Vries ha hecho un mal rendimiento, le ha dado un ultimátum público como hemos tratado, pero no habla tan mal de Nyck de Vries. Y es más, en Mónaco, que bueno, su rendimiento pudo llegar a ser algo mejor de lo que había sido a lo largo de toda la temporada, pero tampoco cerca de Tsunoda. Tsunoda, que se consigue meter en Q3, tiene un rendimiento sensacional y queda fuera de puntos por hacer caso al equipo cuando él había dicho que no tendrían que hacer eso. Le insistieron e hizo caso, y me estoy refiriendo a que eso se vio en retransmisión. Le insistieron en que intentara apurar más las frenadas cuando estaba lloviendo para intentar recuperar la temperatura en los frenos. Él dijo, si es que la temperatura no está, no puedo frenar más tarde. Y eso lo dijo, les llegó a decir, ¿qué queréis? ¿Que me mate? Eso lo hemos analizado en este canal. Y ya después no se vio en retransmisión, pero le insistieron más y más y dijo, vale, pues lo intento. Y la primera se fue largo. Entonces fue por hacer caso al equipo y si no hubiera quedado dentro de los puntos con un Nyck de Vries, que hubiera quedado noveno a una distancia muy grande de Nyck de Vries con un Nyck de Vries 13º, que es lo que digo, que ha sido un mejor rendimiento, pero un pelín mejor rendimiento, y ya le ha lavado con Checo. Es insistir tras insistir y tras insistir en que no está al nivel de Max. Pues bueno, yo qué sé, yo si fuera él dejaría que el Mundial hablara por sí solo. Es lo que digo, está hablando por sí solo, pero no lo veo como el asesor de... Y es que luego esto a Checo le tiene que también minar la moral, saber que alguien que te manda, por así decirlo, está diciendo estas palabras constantemente de ti. Pero bueno, esto era el tema que teníamos que hablar. Las declaraciones han sido a OE24, que no lo he dicho, un medio austriaco, de donde es también Helmut Marko, austriaco. Y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando. Tendremos mínimo un vídeo más en el canal en el día de hoy hablando sobre las impresiones de los pilotos cuando den sus declaraciones previas a este fin de semana. Ya lo sabéis, es el vídeo que siempre solemos hacer. Digo mínimo porque si ocurriera alguna noticia importante pues podría haber más. Si no, ese será el final del día de hoy con 3 vídeos y esto habría sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.